dependiendo de ti, Señor. Y rogamos por esta enseñanza del día de hoy, Señor, lo que tienes preparado para nosotros, Señor, y que disponga nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para conocer de tu palabra, Señor, y que podamos atesorar en ello, Señor. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que no pudieron o no han podido asistir el día de hoy, Señor, donde estén. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, tanto líderes, siervos, obreros de tu iglesia, Señor, de nuestra congregación, Señor, y rogamos para que tú los sigas fortaleciendo, alentando, dando mucha sabiduría, Señor, y que pronto volvamos nuevamente a encontrarnos, Señor, y que podamos todos adorarte, alabarte, Señor, y exaltar tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces los invito para que, como oramos, disponer nuestros corazones. Vamos a hacer una breve introducción acerca de precisamente del Evangelio de Mateo en cuanto al cumplimiento de esas promesas que habían en el Antiguo Testamento, donde nos muestra la Escritura precisamente a Jesús como el Mesías prometido, ese Salvador esperado por siglos y siglos, ¿cierto? Y nosotros hoy somos bendecidos, ¿no? Porque ya conocemos precisamente del Señor, y a través del libro del Evangelio de Mateo, por las mismas palabras del Señor, estamos conociendo todo ese hermoso y gran ministerio, enseñando, predicando, instruyendo y también viendo su gran poder y autoridad. Entonces, leíamos cómo se refería precisamente en este primer capítulo al Señor Jesús como Emmanuel, ¿no? Precisamente Dios con nosotros, o sea que ese Dios creador, ¿cierto?, del universo, descendió para vivir ¿con quién? Con la humanidad, y eso lo vemos en Juan 1:3, donde precisamente se ve materializado esa esperanza de la salvación. Y dice el apóstol Juan, dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos viendo que ese Dios creador del universo desciende precisamente a vivir con la humanidad. Y precisamente Juan en capítulo 1:14 habla de que aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquel verbo se hizo hombre y vivió, como vemos en las Escrituras, en medio de nosotros. ¿Y qué pudo contemplar la humanidad? Precisamente contemplar su gloria, la gloria que le correspondía como hijo de el Padre Celestial. Y además dice la palabra que desbordante en gracia y verdad. Y el Hijo de Dios vino al mundo con un propósito claro, y esto lo estamos viendo a través del Evangelio de Mateo, y es que buscar y salvar a los que estaban perdidos. Amén. Entonces, es claro que el Señor Jesucristo vino precisamente a cumplir, además, esos pactos, esas promesas de esos pactos. Y veíamos un pacto de esos que es el pacto davídico, contemplado en 2 de Samuel, en el capítulo 7, y vemos cómo en ese pacto se establecía un rey que era eterno. Dice que es una promesa incondicional de Dios a David, asegurando de que de su linaje, trono y reino iba a perdurar para siempre a través de la descendencia. Y Mateo nos hace precisamente toda esa línea genealógica de la descendencia, de la ascendencia del Señor Jesucristo. ¿Qué otro pacto cumple el Señor Jesús? Cumple el pacto abrahámico. Y vemos que el Señor personifica el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham, que iban a ser ¿qué? Bendecidas todas las naciones mediante un sacrificio.
Y al mismo tiempo vemos cómo también el Señor Jesús establece, como lo veíamos en la cena, cuando hablábamos de 1 Corintios 11:23, ¿de ese qué? De ese nuevo pacto, el cual es instituido durante la última cena que está descrita en Mateo 26 al 28, donde precisamente narra en un momento clave la última cena donde está el Señor instituyendo ese nuevo pacto. Y veíamos cómo al compartir el pan y el vino, Jesús declara que su cuerpo y su sangre iba a ser ¿qué? Derramado para sellar esa nueva alianza entre Dios y la humanidad, precisamente para el perdón de pecados, reemplazando ¿qué? Ese pacto mosaico. Veíamos en el tiempo de los niños esa enseñanza de ese pueblo de Israel habitando en Egipto y luego es liberado y es llevado a esa tierra prometida, y en medio de ese camino el Señor les da ese nuevo pacto. Entonces, el pacto mosaico es la ley que Dios le dio a Israel por medio de Moisés para gobernar la vida y la conducta de Israel en esa tierra prometida en Canaán. Entonces, ese pacto mosaico dado a Israel tras el éxodo del Egipto incluía ¿qué? Unos mandamientos que eran diferentes normas que iban a gobernar la vida social, la vida de Israel, y además iba a imponer un sistema de adoración que se centraba en el tabernáculo. Entonces, en conjunto el pacto mosaico consistía en 613 mandamientos que abarcaban leyes civiles, ceremoniales y morales, de los cuales tenemos muy presente ese decálogo que es un resumen, ¿cierto?, que conocemos comúnmente como los 10 mandamientos de Dios, que van a representar diferentes normas respecto a principios morales y que en resumen hacía una condensación acerca de la ley de Dios, la Torá y sus mandamientos. Entonces veíamos precisamente en los capítulos anteriores de Mateo acerca del día de reposo y hacíamos referencia a ese Shabbat, a ese sábado que celebraba el judaísmo como esa señal de ese pacto mosaico. Y también conocíamos acerca de cómo el Señor Jesús enfatiza acerca de la misericordia y la compasión. ¿Sobre qué? Sobre el cumplimiento legalista de esas normas sabáticas. Recordemos cuando precisamente el Señor sana a un enfermo el día de reposo. Entonces, como Israel, a través de la historia hemos visto que falló y además quebrantó ese pacto mosaico. Dios prometió que sería ¿qué? Sustituido por un pacto mejor. Estamos hablando del nuevo pacto, como proclama Jeremías 31, versículo 31 al 32. Si me ayudas con ese pasaje. Jeremías 31, 32. Entonces estamos haciendo una breve introducción de cómo el Señor Jesucristo fue enviado, ¿cierto? Habitó en medio de la humanidad. Estamos viendo cómo el Señor cumple esas promesas del pacto de David, de la casa de David, y el pacto de Abraham, y vemos cómo en Mateo 26 el Señor está instituyendo el nuevo pacto, y lo está haciendo en medio de la celebración de esa cena, esa fiesta de Pascua, y estamos haciendo ahora un camino, ¿no?, hacia ese nuevo pacto. Entonces Jeremías 31, 32 dice, he aquí, el Señor, ¿no?, hablando por medio de Jeremías, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces,
Ese final de ese pacto mosaico como norma de vida se produjo, ¿cómo? Con la muerte del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo lo que hace es satisfacer precisamente esas exigencias y establece un nuevo pacto por medio de su sangre. Dice Lucas 22:20, dice que de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces estamos viendo cómo ese nuevo pacto fue sellado por medio de ¿qué? De la propia sangre del Señor Jesucristo. Hebreos 8:6-7 dice la palabra del Señor. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar al segundo. Entonces, está hablando el autor de Hebreos que es el mejor pacto, es el nuevo pacto establecido como resultado de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, Lucas 22:19-20 es un pasaje acerca de precisamente la institución de ese nuevo pacto. Dice que Jesús y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces las palabras del Señor Jesucristo marcaron el final de ese antiguo ¿qué? Pacto, con sus leyes sociales, ceremoniales, dietéticas del día de reposo, y lo que hace el Señor Jesucristo es instalar un ¿qué? Un nuevo pacto, y con esas palabras el Señor marca el final de todos esos rituales y sacrificios, el sacerdocio, el lugar santo, el lugar santísimo, el velo al cual pronto Dios partiría de arriba abajo, abriendo pues de par en par, ¿no? Eso lo vemos en Marcos 15:38, y donde dice que entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, ¿no? El velo del templo se rasga de arriba abajo al morir el Señor Jesucristo. ¿Esto qué enseña? Que precisamente ese sacrificio del Señor Jesucristo eliminó esa barrera entre los hombres y ¿quién? Y la humanidad. Y todo aquello hacía lo que señalaba el simbolismo del antiguo pacto, se cumpliría ¿cómo? Precisamente con ese sacrificio, con esa obra del Señor Jesucristo en la cruz. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Anótenlo en sus libros de apuntes, en sus cuadernos, en sus agendas. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él. Está hablando, haciendo referencia de ¿quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Los unos y los otros. Está hablando en referencia de judíos y gentiles. Tienen entrada por un mismo espíritu. Está hablando de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Entonces, vemos que los unos y los otros, quienes ahora, por medio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos entrada ¿a quién? Al Padre. Y es el Espíritu Santo quien nos conduce por esta puerta y nos guía aprovechando esta posibilidad de ¿qué? De acceder ¿a quién? ¿A quién? Al Padre, exactamente. Es el Señor Jesucristo, es, digamos que quien abre esa puerta con su sacrificio, y el Espíritu Santo ¿qué hace? Nos toma de la mano y ¿qué? Nos guía y nos va a dar la dirección para poder entrar a Dios Padre. Y es por medio precisamente de esa sangre preciosa derramada por el Señor Jesucristo que tenemos ¿qué? Acceso a Dios Padre por medio
del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿con qué frecuencia nosotros usamos esa puerta, no? Somos agradecidos en la puerta que está, ¿cómo está esa puerta? ¿Abierta o cerrada? ¿Está cómo? Abierta, ¿sí? ¿Qué nos impide para que nosotros podamos llegar al Padre? En este momento, conociendo el sacrificio del Señor Jesucristo, conociendo esa obra del Señor Jesucristo y pues aceptando al Señor, ¿cierto? No hay impedimento, tenemos acceso directo al Dios Padre, haciendo comparación o contraste entre el pacto antiguo y el nuevo ¿qué? El nuevo pacto por medio del derramamiento de la sangre preciosa del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿esto qué nos lleva o qué nos trae el día de hoy? Que ese pasaje que estamos conociendo de Lucas 22, vemos que el Señor parte precisamente el pan y dice, tomen, coman, esto es mi ¿qué? Mi cuerpo. Y ese cuerpo está simbolizando precisamente ese sacrificio físico inminente, significando que el pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Juan 6, acompáñenme todos en este pasaje. Juan 6, 47, versículo 47 al 51. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Listo. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el ¿qué? El pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Dice el Señor, dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces, cuando estamos celebrando la cena del Señor, estamos haciendo memoria y recordando precisamente a través de esos símbolos, el pan y el vino, precisamente con el pan, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora Juan nos dice, o el Señor mismo a través de Juan, nos está hablando y nos está diciendo, ¿cierto? Que Él es el ¿qué? El pan vivo, que descendió ¿de dónde? Del cielo, y que si alguien comiera ese pan, ¿qué va a hacer? ¿Vivir para qué? Para siempre. Vivir para siempre. Entonces, cada vez que nos reunimos para recordar precisamente la cena o celebrar la cena del Señor, eso es lo que debemos hacer, saber precisamente, discúlpeme, tengo dos celulares y se me olvidó. Entonces, lo que hacemos es precisamente poner nuestros ojos, nuestra mirada en ese símbolo como es el pan, pero recordando precisamente que el mismo Señor Jesucristo nos recuerda que Él es ese pan que descendió del cielo y que todo aquel que come de ese pan va a tener ¿qué? Vida eterna, que va a vivir para siempre. Entonces, qué hermoso, ¿no? Qué bonito poder nosotros siempre en cada cena recordar lo que dijo el Señor, que Él era el pan de vida eterna enviado precisamente del cielo y que su carne debía darse precisamente por la vida del mundo. En Gálatas 2:20 es un versículo muy hermoso que nos recuerda que el Señor, ¿cierto?, nos amó. Dice que el cual me amó. Y dice que se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. Y se entregó por ti también, mi hermano. Por lo tanto, dice la palabra, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí.
Amén. Entonces, qué hermoso que podamos nosotros siempre recordar y siempre tener en nuestras mentes esa gran obra del Señor Jesucristo en la cruz, pero siempre darle ese gran valor, ese gran significado y lo que hay de fondo de este nuevo pacto a través del Señor Jesucristo. Entonces, ese mismo pasaje habla de que Jesús identifica el vino como, dice que mi sangre del nuevo pacto. Y esta sangre representa ese sacrificio que expiatorio, que supera esos antiguos pactos, estableciendo una reconciliación y un compromiso de fe para los creyentes. En Hebreos 9, versículo 12 al 15, me gustaría que algún hermano me ayudara con esta lectura. Hebreos 9, 12 al 15. ¿Están? Sí. ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? ¿Jonathan? Hebreos 9, 12 al 15. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Entonces, vemos cómo el autor de Hebreos nos habla de que Cristo entró en el lugar santísimo una vez y para siempre. Esto significa que el sacrificio de Cristo, a diferencia de esos sacrificios de ese nuevo pacto, fue una sola vez, ¿cierto? Y que es irrepetible y que no es necesario tampoco ser repetido o hacerse nuevamente. Entonces, en la cruz Cristo tuvo una redención que es eterna, es una redención total. Cristo da su sangre como precio de rescate precisamente para librar a los pecadores de la culpa y el castigo de los pecados. Entonces, a diferencia del sacrificio de animales, este sacrificio del Señor Jesucristo es un sacrificio que tiene un valor infinito, un valor eterno, ¿ya? Porque Dios Padre queda totalmente satisfecho y eternamente satisfecho por el pago que hace el Señor Jesucristo, el derramando su sangre, ¿ya? Por el pecado. Entonces, estamos viendo también ese gran significado de la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada para limpiar precisamente de todo pecado. No como esa sangre de ese antiguo pacto, esa sangre derramada por animales, sino que este sacrificio o este derramamiento de su propia sangre obtiene precisamente esa redención eterna y sella un pacto superior, porque Cristo murió como un sacrificio para que pudiéramos ser nosotros ¿qué? Redimidos, que pudiéramos ser rescatados. Entonces estamos viendo ese gran valor, ese gran significado, no solamente del cuerpo representado en el pan, sino también del vino, ¿cierto? De esa sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada, ¿ya? Derramada una vez y para siempre. Entonces, nosotros como iglesia nos reunimos precisamente para poder celebrar esa santa cena del Señor. ¿Con quién? ¿O por medio de qué dirección? ¿Quién nos da la guía? ¿Quién nos da la dirección? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el que por medio de Él nos está enseñando todas las cosas, intercediendo en nosotros para que nosotros podamos conocer esa obra preciosa y que nosotros además de eso no solamente la conozcamos, sino que también podamos ¿qué? Alabar, adorar al Señor Jesucristo
por ese sacrificio, celebrar esa cena, ¿ya? Y como decía nuestro hermano Iván, recordando, no solamente que se hizo carne, sino que habitó en medio de nosotros, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó y ascendió al cielo, y que pronto viene. Amén. Entonces, quería hacer esa pequeña introducción, recordando precisamente cómo en Hechos, tanto gentiles como judíos que pertenecían a ese antiguo pacto, ¿cierto?, se unen y fueron, ¿qué?, añadidos a la iglesia. ¿Y qué hacen ellos? Se establece precisamente esa unidad de la iglesia. Efesios 4 nos va a dar más o menos una ilustración de este hecho. Entonces Pablo habla precisamente en buscar dicha unidad. Y dice, versículo 3 del capítulo 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, está hablando del Señor Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, estamos viendo nuevamente, regresando al principio, ¿no?, hablando de precisamente a Emmanuel, ese Dios con nosotros, ¿no? Estamos hablando de la obra, Pablo hablándonos de ese que ascendió, fue el mismo que descendió y que subió a todos los cielos para llenarlo todo con su gloria. Entonces, qué hermoso, ¿no?, cómo el Evangelio nos presenta ese Dios eterno, ese Dios infinito, se hace precisamente hombre en la persona del Señor Jesucristo. Es una verdad que es incontrovertible y gloriosa, de que el Señor, el Verbo divino, fue hecho, ¿qué?, carne, y habitó, ¿qué?, con nosotros, vino al mundo como un hombre, y lo que revela es precisamente que el Dios eterno y soberano se hizo humano, Emmanuel, como lo llama precisamente el profeta Isaías, y como Mateo hace referencia a esa profecía, para hacer que tomar totalmente asequible. Además vemos toda su ternura, su compasión, su sensibilidad, y además esto nos va también a mostrar cómo el Señor marca un camino donde nos va a mostrar que Él va a ser receptivo precisamente a los más vulnerables. Entonces estamos a la deidad de Jesús. Vemos que esa deidad no lo distanció, ¿no? No lo distancia, sino que al contrario lo acerca a quienes, a esa sociedad marginada. Y vemos cómo en este Evangelio de Mateo el Señor empieza a buscar precisamente a todas estas personas marginadas, necesitadas, quebrantadas, pero que además, como dice su palabra, vamos a ver toda esa gracia de Dios y vamos a ver precisamente toda esa verdad acerca del Dios vivo. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, cumple precisamente esa profecía de que Dios no estaría alejado, sino que iba a caminar en medio de la humanidad. Y es la deidad tomando forma, esa encarnación, ¿para qué? Para traer consolación y la salvación. El título de la predicación de hoy es el amor hacia los niños, pero más que el título, quiero que podamos ver el trasfondo precisamente de ese amor que muestra Dios a través de su palabra y que nos está mostrando
en varios capítulos o versículos o pasajes de Mateo. Entonces, dice Mateo 19:13, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Entonces, la realidad del mundo es que lo que hace el mundo es ignorar precisamente a los más pequeños. Pero estamos viendo a través de la palabra del Señor cómo el Señor está revelando que esos niños que generalmente son ignorados están en un punto central en el corazón de Dios. Y como este pasaje nos enseña que el reino de los cielos no es para los que se creen sabios, sino para quienes dependen totalmente de Dios, ¿cómo? Con una sencillez como la de un niño. Entonces, vemos cómo desde el capítulo 18, versículo 1, el Señor está pronunciando un discurso y se centra en ¿qué? En la humildad que deben cultivar precisamente los seguidores del Mesías. Entonces, vemos cómo en ese discurso el Mesías habla acerca de poder instruir a los discípulos respecto a ¿qué? Hacia la práctica de la humildad. Y vemos como esta palabra del Señor también nos habla, no solamente como iglesia, como congregación, sino como hermanos, como hermanas, como siervos, como obreros, donde también nos ha invitado a que podamos nosotros practicar ¿qué? La humildad. Nuevamente el Señor habla a través de este pasaje del día de hoy de la sencillez. O sea que el Señor, ¿qué quiere? Nuevamente hablarnos, acerca de esa humildad que debe haber en nuestros corazones. Entonces, varias instrucciones vienen tomadas precisamente de la vida cotidiana que exponen lo malo que es un corazón lleno de ¿qué? De orgullo y un alma vacía de ¿qué? De compasión. Entonces, hay el contraste de los niños, sencillez, humildad, confianza. ¿Contra quiénes? Contra las personas orgullosas, egocéntricas, que además tienen un alma con falta de ¿qué? De compasión y misericordia. Entonces, la lección es clara y los hijos del reino deben ser como humildes y ¿qué? Y compasivos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio, mis hermanos y querida iglesia? Ese propósito del Evangelio es precisamente mostrar a la humanidad cómo entrar al reino y convertirse en sus ciudadanos del reino de Dios, pasando de ¿qué? Del reino de las tinieblas al reino amado de Dios. Sencillo, ¿no? Pero cuánto le ha costado al mundo desde sus inicios poder entender esta gran verdad. Y somos agradecidos nosotros porque el Señor nos llama, ¿cierto? Y nos muestra esta verdad. Y como siempre hemos hablado, como siempre yo he hablado, a unos de una manera tierna, a otros, ¿cierto? De una manera compasiva, a otros por medio de diferentes circunstancias, angustias, como enfermedades, como situaciones financieras, como situaciones con sus hijos, con su familia, nos ha llevado a ¿qué? A buscar precisamente del Señor Jesucristo. Entonces, leíamos como en Colosenses 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, nuevamente, hablándonos de ese significado, de esa sangre preciosa del Señor Jesucristo y el beneficio precisamente de la redención, que somos rescatados, comprados por su sangre, para que pudiéramos nosotros ser ¿qué? Perdonados por los pecados. Entonces, ese Nuevo Testamento describe a los creyentes como aquellos que han sido ¿qué? Liberados, ¿de dónde? De la potestad
de las tinieblas y son trasladados ahora ¿a dónde? Al reino de Dios, ¿cierto? Al reino, a la luz. Entonces, gracias porque esto nos recuerda una vez más esa salvación que hay por medio a través del Señor Jesucristo y que nos invita nuevamente a que nuevamente como iglesia podamos nosotros recordar, tener presente, tener como propósito, no solamente para 2026, 2027, 2028 y años siguientes, que cuál es el propósito de poder compartir ese evangelio, hablar del traslado, ¿ya?, de ese reino de las tinieblas al reinado de el Hijo amado de Dios. Amén. Entonces, están nuevamente invitados para que sigamos orando, no solamente por este ministerio de evangelismo, sino que también sigamos orando por las personas que tienen el llamado a servir, ¿ya?, que tienen el llamado de poder compartir, de poder ser un instrumento del Señor, en evangelizar, en ser sembradores, en llevar esa semilla y poder precisamente las personas puedan conocer, ¿ya?, esa maravillosa noticia, esas buenas nuevas que hay en el evangelio, ¿no? Y que ser mejor que vivir y ser convertidos y llevados de ese mundo de las tinieblas al mundo del Hijo amado. Entonces, vemos como la fe de los niños y vemos en este pasaje la entrada precisamente al reino de Mesías. Entonces, el contexto ya lo conocemos. Jesús se había alejado de Galilea y Jesús está caminando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, pero está tomando el camino más largo. Probablemente en este momento está en una región que se llama Perea, la cual estaba citado en la parte este del río Jordán. Grandes multitudes buscaban a Dios, buscaban al Señor para ser ¿qué? Curados, para ser sanados, y grandes multitudes, entre eso estaban ¿quiénes? Este grupo de líderes religiosos llamados los fariseos, ¿ya?, que están poniendo a prueba al Señor Jesucristo, como lo vimos en el capítulo 19, en el versículo 3, ¿ya?, donde ellos aprovechan, tentándolo, dice, y diciendo: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y veíamos cómo nuestro hermano Alejandro nos hablaba acerca de la única causa, perdón, que es válida para el Señor Jesucristo para poder repudiar a su esposa. Entonces, después de tratar precisamente el tema del divorcio y de explicar quiénes deben permanecer solteros, el Señor Jesús nuevamente usa a los niños para poder ilustrar esta enseñanza respecto de la fe que necesita para entrar en su reino, haciendo énfasis que Mateo da a los niños un valor muy importante. Entonces, en conexión con el reino y la alabanza, Mateo refiere a los niños en varios pasajes de este evangelio. Mateo 11:25. Nos recuerda, dice que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Entonces vemos esa conexión que hay en el evangelio según Mateo acerca de el interés que tiene el Señor Jesucristo sobre los niños. Entonces, el evangelista va a utilizar ese carácter de los niños para contrastar de manera clara la diferencia entre la fe y la humildad de los niños y la incredulidad y la ceguera del pueblo de Israel. Entonces, contrastan estos versículos 13 al 15 del Mateo 19 visiblemente con el pasaje anterior. El Señor tuvo un duro encuentro precisamente con los fariseos respecto al tema de matrimonio y el divorcio, y seguidamente vemos
hablando acerca de cómo deben refrenarse en cuanto al matrimonio. Primer punto, lo vamos a llamar como el obstáculo que ponen los discípulos. Dice, y vemos en este pasaje, la iniciativa precisamente de los padres. Entonces vemos en este capítulo 19, versículo 13, cómo traen niños a Jesús para que pusiesen sus manos sobre ellos y orara por ellos. Entonces, bajo estas circunstancias, unos niños fueron llevados al Señor Jesús con ese fin claramente que espiritual. Era un gesto de ponerle las manos, representaba oración y bendición, y se presume que eran los padres los que estaban llevando los niños hacia Jesús. Y vemos en Génesis 48, 14, 15, que probablemente estaban siguiendo la tradición judía de imposición de manos, y se oraba precisamente para bendecir a alguien, pidiendo específicamente que pues, el favor de Dios descansara precisamente sobre ellos. En Génesis 48, 14, 15 narra cómo Jacobo, Israel, está anciano y bendice precisamente a los hijos de José, Efraín y Manasés. Segundo punto de este punto. Primero, la perspectiva errada. Entonces, primer punto, estamos viendo precisamente las personas que están buscando de Dios para llevar a sus hijos, para que el Señor orara por ellos y que además le impusiera las manos en señal de que estaban buscando el favor de Dios, ¿cierto?, hacia sus hijos, como lo hacían en la tradición judía. Entonces, en este segundo punto vamos a ver una perspectiva errada. Yo lo llamo algo de desconexión siempre. Y puede ser que los discípulos no consideraban que esta bendición de los niños fuera una necesidad urgente en comparación a la sanación que podía hacer el Señor de los enfermos, o probablemente también querían cuidar al Señor Jesús, digamos que proteger el tiempo del Señor para continuar su ministerio. Los niños, como en toda sociedad, son muy queridos por su familia, pero lamentablemente son muy, digamos que socialmente, a veces son muy ignorados. Entonces, vemos cómo entra en acción el Señor Jesús, y el Señor Jesús va a corregir a los discípulos y permite que la gente continuara precisamente llevándole a los niños. Pero en medio de esa acción, de ese querer de esos padres, vemos precisamente esa perspectiva errada de los discípulos. Entonces, esa actitud de los discípulos pone de manifiesto, habían entendido ellos acerca de la humildad y la sencillez que hablaba el Señor, de cómo eran las personas que hacían parte del reino de los cielos, que ya les había explicado. No, ¿cierto? Da a entender de que ellos actuaban no entendiendo precisamente esa lección de humildad que el Señor les había enseñado con anterioridad. ¿Qué hacen los discípulos? Reprenden a los niños que estaban siendo presentados ante el Señor Jesús. ¿Qué demuestran esos discípulos? Yo los llamo con todo respeto, como de pronto en otras oportunidades, que estaban ¿qué? Desconectados, ya, estaban desconectados. O sea, estaban ellos dándole relevancia, dándole prioridades a lo que no era prioritario o principal dentro del desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Eso es algo como un ejemplo cuando yo hablo con mi hijo acerca del estudio. Yo le digo, ¿y cuál es la prioridad de uno cuando entra en la universidad? ¿Qué es lo que uno tiene que darle prioridad o importancia, relevancia? Estudiar, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando ve un hijo que no le está dando prioridad al estudio? ¿Qué está haciendo qué? Inmaduro, ¿cierto? Que no hay inmadurez en su corazón, o que está ¿qué? Desenfocado,
o que está desconectado, ¿ya? Está desconectado con las redes sociales, con los amigos, ¿ya? Con otras cosas diferentes. ¿Qué es lo que debemos hacer como padres? Pues, ¿cierto? Buscar trazar nuevamente ese enfoque, esa prioridad, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos los discípulos? Vienen niños buscando al Señor Jesús para que el Señor los bendiga, ore por ellos, ¿ya? Padres necesitados. ¿Y cuánto no hemos estado nosotros en esa circunstancia, no? Buscando del Señor, buscando de Dios, ¿para qué? Para decirle, Señor, te entrego mi hijo, la salud de mi hijo, todas las circunstancias que nosotros como padres hemos vivido con ellos, ¿no? Pidiendo que los cuide, que los guarde. Pero vemos otras personas que están buscando es alejar, crear obstáculos, impidiendo precisamente de que estos pequeños pudieran venir al Señor Jesús. Entonces, ¿qué aplicación le podemos dar? De que a veces hay barreras culturales y religiosas que impiden a otras personas, o en este caso en especial a niños, acercarse al Señor. Entonces, ¿cuál es la relevancia del pasaje? En el perfil espiritual, que Cristo establece que si bien el reino no es exclusivo de los niños, de los pequeños, de los infantes, habla de que la actitud de entrega y sencillez propia de un niño es la condición fundamental para poder acceder a ese reino de Dios. Entonces, estamos viendo que el Señor está mostrando ese amor a los niños, no porque es por ser niños, sino porque demuestran que la sencillez y la humildad como condición fundamental de lo que quieren buscar al Señor. Entonces, tengo la visita de mi hermano en la casa, una persona incrédula, ¿ya? ¿Y qué hace? ¿Qué hace uno? Orar, ¿cierto? De rodillas, rogando al Señor, Señor, ponle en el corazón el querer, ¿cierto? De buscarte, de que vea él la necesidad, de que pueda ir a la iglesia, ¿no? A mí me hubiera gustado que me hubieran hecho esa invitación. Sé que rogaron y oraron por mí, pero que me hubieran invitado así cordialmente, mi hermano, te invito a la iglesia, conoce del Señor y conoce los propósitos del Señor. Pero la respuesta de él no fue ni sí ni no, pero si no vino es porque su corazón, ¿cierto?, no tuvo esa disposición, esa sencillez. Yo sé que está luchando, sufriendo con ese ego, ¿cierto?, de que no necesito de eso, no lo necesito, no necesito, no veo la necesidad. Pero el Señor tenga misericordia, no solamente de mi hermano, no solamente de mis hijos, sino de todas, ¿cierto?, aquellas que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, segundo punto, digamos que estamos hablando de la invitación del Señor Jesús. ¿Qué hace el Señor? Dice en el versículo 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Entonces hay una respuesta enfática del Señor a los discípulos que comprenden varias enseñanzas importantes. Primera, de este segundo punto, entonces, vemos que el Señor enseña que los niños eran importantes en su ministerio. Sí, cierto. Jesús no dice, sin embargo, que alguien entrará al reino por el hecho de ser niño, ¿no? No está haciendo referencia acerca de esa es la condición para para entrar al reino de los cielos. Segundo punto, vemos cómo hay personas que crean obstáculos, ¿ya? Y vemos acá una palabra de que dice el Señor, ¿no? Y no se los impida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Manda a no impedir que los niños se acerquen a Él. No se lo impidáis. Significa que no estéis impidiendo a que ellos vengan al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor ordena que los apóstoles que dejen de hacer lo que estaban haciendo, que era que poniendo obstáculos para que no pudieran llegar a Él.
Tercer puntico, condiciones del reino. Entonces vemos cómo hace el uso de la expresión de los tales, haciendo referencia de tal clase o refiriéndose acerca de estas características. El Señor nos dice, cuando habla de estas características o de tal clase, están haciendo referencia de que sean semejantes a las de un niño o que pertenecen a una tal clase de tal que se asemeja precisamente a esa incapacidad o esa insuficiencia de un niño. Por lo tanto, su necesidad de dependencia de aquel que puede que sustentar o sostener precisamente esas necesidades que hay. Entonces, condición del reino es que haya una característica, y esta característica es que sean semejantes a un niño. No es que sean como un niño, sino que sean o tengan esas características de incapacidad, de insuficiencia, pero además de tener la incapacidad e insuficiencia, el querer que tener la necesidad de que alguien precisamente supla esas necesidades. Entonces, no habían aprendido la lección aún los discípulos, que repetidamente el Señor Jesús les había enseñado, y olvidaban que el Señor había puesto en medio de ellos, ¿cierto? En capítulo 18, ya, cuando dice quién es el mayor en el reino de los cielos, el Señor llama a Jesús a un niño y lo pone ¿qué? En medio de ellos. O sea, no es solamente una ilustración, no es solamente una metáfora, sino que les está presentando a ese niño para que ellos puedan ver esa ilustración, puedan ver esa instrucción, esa enseñanza directamente, y que una enseñanza de esas que les marque precisamente el corazón y quede eso ahí atesorado en medio de ellos. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede haber en nuestras vidas? ¿Ya? En nuestras familias, que nosotros podamos acercar, llevar, ser intencionales con nuestros hijos, con nuestros niños. ¿Para qué? Para guiarlos a Dios. ¿Cuál es? O sea, ¿de qué manera podemos nosotros, de igual forma con nuestros niños de nuestra congregación, aprendiendo estas lecciones de este pasaje, qué debemos hacer también con ellos? Pues ser también intencionales, ¿cierto? Para buscar que ellos se acerquen ¿a quién? Al Señor Jesús. Si tú o yo no estamos haciendo eso, ¿cuál es la invitación que está haciendo el Señor Jesucristo? De que tanto nuestros hijos como nuestros niños, no solamente la congregación, que puedan ser o que puedan acercarse a Dios. Y vemos cómo el Señor ya los bendice, los toma, ya ora por ellos, ya. Qué gran bendición que hay en la palabra del Señor. Entonces, podemos, además de eso, no solamente ser intencionales, buscar que se acerquen. Si no está Lisita, ¿no? No vino Lisita hoy el día de hoy. El Señor la bendiga. Pero podemos hacer como nos enseña Lisita a través de su ministerio. ¿Qué nos enseña Lisita los miércoles? Orar. ¿Ya? Qué gran ministerio, poder interceder por ellos, ¿sí? Y a los 80 años no estoy ya con todas las habilidades, ¿cierto? Para poder, que estoy ocupado, que tengo mis ocupaciones, que tengo el trabajo. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar precisamente por los niños, jóvenes, intercediendo para ellos para que sean objetos ¿de qué? De la gracia, de la bendición del Señor Jesucristo. ¿Ya? Veamos estos días con quién, ¿dónde fue que vimos? Bueno, estuvimos en un matrimonio. ¿Ya? El testimonio de la señora era ¿cuál? Que llevaba años orando por el esposo de su hija. Hermoso, ¿no? Escuchar esos testimonios. Y que ahora su oración era por, adivinen, por el nieto. Que su oración era por el nieto. Entonces, esto nos muestra más de que
Hay trabajo por hacer y queremos orar precisamente por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por el ministerio Kids, por el ministerio de la escuela dominical, para que ¿qué? Para que no hayan obstáculos, para que los pequeños puedan ¿qué? Acercarse a ¿quién? A Jesús, a Jesús. Mateo 19:14, entonces finalizamos. Dice que Jesús, sin embargo, intervino e insistió en permitir que los niños puedan acercársele a Él, diciéndole precisamente a los discípulos que no le impidieran porque el reino de los cielos les pertenece ¿a quiénes? A los que son como niños, ¿listo? Y lo que está haciendo es recordarle a los discípulos que ellos necesitaban tener una fe y una humildad precisamente similar a la de los niños. Entonces, acción y bendición, punto 3, y finalizamos. Habiendo puesto sobre ellos las manos, versículo 15, mi hermano. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, dice la palabra que se fue de allí. Entonces, vemos acá primero que el gesto de amor del Señor, el Cristo, el Rey, el enviado, el Mesías, demuestra su interés personal hacia aquellos pequeños. ¿Y qué hace el Señor? Pone sus manos sobre ellos como una señal de bendición antes de continuar su viaje, ¿ya?, que le conduciría precisamente ese camino a Jerusalén y a la postre a la cruz del Señor. Pone el Señor las manos sobre los niños para bendecirlos. Dentro de pocos días vamos a empezar a ver y a conocer en el versículo 26 cómo esa nación de Israel va a empezar a poner las manos al Señor para llevarlo a la cruz y matarle. Qué gran contraste, ¿no? Viendo precisamente esa compasión del Mesías que alcanza precisamente a estas personas vulnerables como los niños, y vemos cómo pone sus manos misericordiosas sobre él. Y el contraste es acerca precisamente de esa ceguera espiritual de la nación de Israel que vemos cómo lo rechaza, ¿ya?, al único que podía, ¿cierto?, como lo vemos en ese nuevo pacto, ser ese mediador y poder ellos tener perdón de sus pecados. Entonces, desconexión, inmadurez, dándole relevancia probablemente a otros motivos diferentes a los relevantes a los que tenía el Señor Jesús, fueron los que llevaron a que estos discípulos reprendieran precisamente ser un obstáculo al acercamiento de los niños al Señor. Vemos acá acerca de la acción y la bendición del Señor Jesús, vemos el gesto de amor, ¿cierto?, pero también vemos un modelo de fe. Y cualquiera que hubiera sido su razón, Jesús rápidamente les dijo que no hicieran precisamente eso, y les dijo que no interrumpieran en el camino. En cambio, ¿qué es lo que ellos deberían hacer? Permitir que estos pequeños se acercaran una vez más, y vemos cómo el Señor ora por los niños como un gran ejemplo que son de humildad y fe, y que esto es lo que se requiere para pertenecer al reino de los cielos. Valoración absoluta, y vemos cómo el Señor Jesús parecía alabar la capacidad de estos niños. ¿Para qué? Para creer y vivir con humildad, reconociendo precisamente su falta de poder en un mundo dominado por los adultos. Hoy en día no solamente es dominado por los adultos, sino las redes sociales, los juegos, ¿cierto? Cosas que de verdad es preocupante, ¿ya?, el nivel hoy en día de lo expuesto, de los vulnerables que están nuestros hijos el día de hoy, ¿no? Acá el Señor nos está mostrando un grupo de discípulos que están siendo obstáculos, pero hoy en día nosotros podemos ver cómo esos medios tecnológicos, cómo esos teléfonos, cómo esos computadores,
cómo esas redes sociales, ¿cierto?, están cada vez más buscando a que ellos no se acerquen a quién, al Señor Jesucristo. Esa es una invitación, es una exhortación que nos hace el Señor el día de hoy para que podamos nosotros ser instrumentos del Señor en la vida de estos pequeños y jóvenes. Marcos 10, 15, 16 es un versículo que es paralelo al capítulo o al pasaje de Mateo. Dice que de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los vasos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, esa es la obra del Señor Jesús, ¿ya?, mostrándonos precisamente la disposición, la apertura de los corazones de los niños en contraste a la terquedad de los líderes religiosos, a ese orgullo intelectual de esos líderes religiosos que les bloqueaba precisamente el camino a una fe sencilla y verdadera, ¿no? Vamos a ver también en el capítulo 23 cómo el Señor se refiere precisamente a este grupo religioso. En un versículo 13 de ese capítulo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, ¿cuál era el trabajo que tenían que hacer los líderes religiosos? Ser el camino, facilitar el camino de todo aquel, ¿cierto?, que quería hacer parte del reino de los cielos. ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Poner qué? Poner diferentes obstáculos, ¿ya? Dice acá el Señor que ni dejan entrar, ni entran ellos, ni dejan entrar a los que quieren buscar la entrada. En cambio, añadían leyes, ¿ya? Y pues obviamente, como hemos visto, quería mantener ese poder, ese estatus. No era fácil. Cuando el Señor llega y quiere mostrarles el camino, ¿cierto?, los fariseos, los escribas, líderes religiosos, lo que hacen es rechazar al Señor. ¿Qué pasará con este grupo de líderes y de personas que rechazaron? ¿Ya? Que no podrán entrar por ese orgullo, por ese ego, a el reino de los cielos. Terminamos con Efesios 2:8. ¿Cómo es la salvación? La salvación es solamente ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Y vemos cómo este pasaje Mateo enfatiza en la condición del corazón, con una fe sencilla y humilde, que es necesaria precisamente para entrar al reino de los cielos. En Pablo, en Tito 2, 11, 14, si me ayudas a ponerlo, dice que en esta breve carta Pablo describe a Tito, además de la fe, el recurso divino que hace posible esa entrada y sostiene la vida del creyente después de haber creído. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, en Mateo 19 vemos esa disposición del corazón, ¿no?, de ser como niños, pero acá en Tito 2 nos muestra el favor inmerecido de Dios manifestado, ¿no? Es la fe, la mano humilde que recibe precisamente el regalo de Dios, su salvación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy una vez más, Señor, nos hablas
o quieres que nuevamente esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra congregación, Señor, acerca de la humildad y la sencillez, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, siempre es la que nos guía y queremos hoy atesorarla, guardarla, Señor, y que podamos nosotros tener precisamente una vez más en consideración lo que tú deseas, lo que tú requieres. Sencillez, humildad, Señor, que seamos precisamente conscientes de la necesidad de que necesitamos de ti. Y oramos precisamente por las personas como mi hermano, Señor, personas de que su orgullo no les permite, Señor, sentir esa necesidad, sentir que son indefensos, que son incapacitados, que no podemos por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos o por obras, Señor, poder acceder a la vida eterna, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que en tu misericordia, Señor, así como estos niños que traían estos padres, Señor, buscando de ti tu favor, tu gracia, tu misericordia, Señor, también queremos ponerlos en tus manos, Señor. Tengo en mi mente a mi hermano, tengo en mi mente a otras personas, Señor. Yo sé que en este momento tú también, Señor, tu Espíritu nos muestra, Señor, quién son los que necesitan de ti, Señor, y qué podemos nosotros hacer, Señor, como iglesia, como familia. Tal vez que podamos ser más intencionales, Señor, tal vez que podamos no ser obstáculos, más bien, Señor, que facilitemos que ellos puedan conocer de ti, de que ellos puedan conocer de ese nuevo pacto, Señor, de que ellos puedan conocer qué es lo que significa cuando celebramos la cena, Señor, y tu obra preciosa, Señor. Rogamos por ellos, Señor, clamamos por ellos, familia, hermanos, amigos, todas las personas, la humanidad, Señor, que necesitan de ti, Señor, por los líderes, por el gobierno, por las autoridades, Señor. Ten misericordia, Señor, y que tu reino, Señor, venga a sus vidas y que ellos puedan reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, Señor. Ponemos en tus manos lo que queda, Señor, de nuestro culto, de nuestro servicio, Señor. También ponemos en tus manos esta semana, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas y que podamos nosotros, no como esos discípulos, Señor, que llamo yo desconectados, desenfocados, sino que podamos nosotros conocer, Señor, cuál es tu propósito, tu plan, tu dirección, Señor, en cada uno de nuestros ministerios, Señor. Damas, jóvenes, niños, especialmente, Señor, y en el evangelismo, Señor. Quítanos lo que nos esté distrayendo, lo que nos esté desenfocando. Probablemente son muchas cosas a las cuales probablemente somos fáciles de desorientarnos, Señor, pero que podamos nosotros poner tus ojos nuevamente en ti, con la ayuda de tu Espíritu Santo y con la intercesión del Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Gracias, mis hermanos.